bendiciones a través de un nuevo pacto que el Señor estableció por nosotros, y ahora nosotros contamos con la gracia de Dios que nos permite también ser lavados, no como antes lo hacía, sino con un nuevo pacto. Rápidamente, hermano, quiero decirles, en el Antiguo Testamento el Señor llama a Abraham y le dice: tú y yo vamos a hacer un pacto. Un pacto, dice la definición, es un acuerdo entre dos o más personas, en este caso un ser, que obliga a ambas partes a cumplir una serie de condiciones. Así el Señor llama a Abraham y le dice: tú y yo vamos a hacer un pacto. Yo haré de ti una nación grande, una nación, y dice dos cosas: serán como las estrellas de los cielos que no se pueden contar, o como la arena de los mares que no se puede contar. Y está abriendo la puerta a un nuevo pacto mucho más adelante que se iba a presentar. Dicen algunos teólogos que estos representan los dos pueblos. En el antiguo pacto, tal vez las estrellas de los cielos, haciendo referencia al pueblo de Israel, pero nosotros contamos con un Dios eterno que abrió una puerta de salvación y también incluyó las arenas del mar, que íbamos a ser todos los gentiles, para también poder participar de un nuevo pacto delante de nuestro Dios. Habían señales entonces. Dice Génesis capítulo 17, verso 9 al 11. Dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto y tu descendencia y tú después de ti por generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. En ese antiguo pacto habían promesas que eran promesas terrenales. Por eso tiene que hablar allí de algo físico, la circuncisión del cuerpo, de algo físico. Y las promesas iban a ser entonces que iban a heredar una tierra, que era una tierra que fluía leche y miel, que era una tierra que era fructífera, que era tal vez un poquito de tomarla, pero difícil de tomarla, pero la promesa, y había una señal del pacto, porque nuestro Dios es un Dios de pactos. Pero el pacto para nosotros es mucho más grande, es mucho más importante, porque nosotros no estamos simplemente ligados a una señal y a un pacto físico aquí terrenario, que vamos a tener apartamentos muy grandes, carros muy lujosos, gloria a Dios por ellos, que el Señor los bendice, una de las naciones más ricas y poderosas de la tierra. Si usted comienza a mirar en internet los ejércitos poderosos de la tierra, va a encontrar el ejército israelí, que es uno de los más poderosos. Pero para nosotros ha sido una promesa más grande. Nuestra promesa no es que andaremos por los aires en un avión porque tendremos muchos aviones y mucho dinero. Nosotros tenemos una promesa espiritual que va un poquito más arriba, la patria de los cielos, una promesa espiritual que nos hereda la vida eterna. Gloria al nombre del Señor Jesús. Amén. Algo muy importante para tener en cuenta, mis amados hermanos, es que en el Antiguo Testamento existió como pacto la circuncisión, y en el Nuevo Testamento el pacto lo hacemos, como ya hemos dicho, cuando nos bautizamos en el nombre de Jesús. Amén. Recordemos lo que dice San Marcos capítulo 16, verso 15 y 16. El Señor Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, ¿y qué más? Y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Eso es un pacto, y ya hemos explicado en varias ocasiones que cuando el creyente se bautiza es porque se ha arrepentido. El arrepentimiento significa muerte, el bautismo significa sepultura. Entonces vamos a sepultar al viejo hombre con sus hechos, y en ese momento hacemos un pacto más intenso que cuando la persona se casa. Cuando la persona se casa está el novio, la novia, y están las argollas y quien va a oficiar la ceremonia. Los nombres de los contrayentes están en las argollas y los nombres se cruzan. El nombre de ella está en la argolla de él y el nombre de él está en la argolla de ella.
y en lo sucesivo es la esposa de fulano, es el esposo de fulana. Eso sucede cuando pactamos con Dios. Por eso el bautismo es indispensable para la salvación. Así como en el matrimonio la pareja pacta, en el bautismo el creyente pacta con Dios. Recibe el nombre del Señor Jesús en su corazón y queda inscrito con el Espíritu de Dios, y el nombre del creyente queda anotado en el libro de la vida. ¿Cuándo es que hacemos la inscripción en el libro de la vida? Cuando nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si usted pactó con Dios, si usted recibió al Señor Jesús en su corazón, hizo un pacto con Dios, lo hizo en el bautismo. Porque eso es como el noviazgo. Dos personas, hombre y mujer debe ser, están hablando que van a casarse, que van a organizar un hogar, pero ¿dónde pactan? En el matrimonio. Lo otro es un noviazgo, un romance. Hay muchos que están como en ese romance con el Señor, están conociendo del Señor, están aprendiendo de Dios, pero no han pactado con Dios. El pacto es cuando se bautiza. Y el bautismo tiene que ser entonces en el nombre del Señor Jesús. Es la inscripción que hacemos en el libro de la vida. Y hace 8 días estábamos leyendo Apocalipsis 21-27, que solamente entrarán los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. La pregunta es, ¿usted está inscrito? ¿Usted está inscrita en el libro de la vida? Conserve su inscripción ahí, porque puede en esa lista borrarse. Y leíamos hace 8 días que cuando el justo se aparta de su justicia, la justicia que hizo no le servirá para nada. Así que necesitamos pactar con Dios. Y necesitamos estar claros cómo es que es el bautismo. En San Mateo 28:19, y quiero explicar un poquitico esto. San Mateo 28:19 dice, id por todo el mundo, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hay muchos que se aferran a este texto y dicen, mire, es que ahí está. Y algunos dicen, es que aquí habló fue el Señor Jesús. Y en Hechos 2:38 habló el apóstol Pedro. ¿A quién le creemos? ¿A Jesús o al apóstol? Pues está equivocado completamente, porque si lo habló el Señor Jesús, o si lo habló el apóstol Pedro, o si lo habló el apóstol Pablo, o lo dijo el profeta Isaías, o lo dijo Moisés, ellos no hablaron su propio pensamiento, sino que la Biblia dice que ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que ¿quién lo dijo? No es tan importante sino quién lo escribió, pues, sino más bien quién lo inspiró. Y toda la escritura es inspirada por Dios. Deme un momentico para decirle lo siguiente. Si usted es acucioso, si usted es diligente en escudriñar la Biblia, usted dice, ¿a quién lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Y entonces empieza a escudriñar. Estas palabras las dijo cuando el Señor, después de resucitado, ya había muerto y había resucitado, se presentó a los discípulos y les dijo esto que estamos aquí leyendo, que dice San Mateo. Pero si usted coge la Biblia ahí también y mira en San Marcos, entonces San Marcos explica que se apareció a sus discípulos, les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero si usted mira en San Lucas 24:45, lo mismo, después de resucitado, está contando lo mismo. Se apareció a los discípulos
Y póngale atención a esta escritura porque le puede servir mucho para el fundamento de su vida cristiana y para explicarle a alguien el verdadero bautismo en el nombre del Señor Jesús. Póngale cuidado. Entonces, en el entendido que se apareció a sus discípulos, ¿no? Y si miran los versículos anteriores, está hablando después de resucitado. Y les abrió el entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento, ¿para qué? Para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cuando uno hace una concordancia, una comparación entre lo que dice San Mateo, entre lo que dice San Marcos y entre lo que dice San Lucas, los tres están hablando del bautismo. San Mateo dice en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero San Lucas dice en el nombre de Jesús. El Señor fue resucitado, apareció entonces varias veces a sus discípulos y ascendió al cielo. Los discípulos salieron a predicar el evangelio y ellos entendieron lo que dice San Lucas, entendieron las escrituras y entendieron que el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu es Jesús. Y por eso todos los bautismos fueron en el nombre de Jesús. Como la Biblia dice que debemos fundamentarnos en lo que dijeron los profetas y en lo que hicieron los apóstoles, permítame ilustrarles esto con dos citas, haciendo alusión a lo que sucedió en la vida del apóstol Pablo. En el capítulo 9 de los Hechos, dice la conversión de Saulo. Póngale cuidado, Hechos capítulo 9. Y entonces dice, verso 1. Aquí está. Saulo, respirando aún amenazas contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo he oído algunos predicadores decir que se cayó del caballo. ¿Ustedes lo han oído decir? Que él iba a caballo y qué tal. Sí lo he escuchado decir, claro, algunos de ustedes. Pero aquí no dice que iba a caballo. Aquí dice: oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén,
y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Fue qué? Fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Fue bautizado. Pero miremos, para complementar esto, en Hechos capítulo 22, a partir del versículo número 6. 22:6 de los Hechos de los Apóstoles nos complementa la historia. Y entonces dice: pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, porque el que persigue a la iglesia persigue al dueño de ella. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y él me dijo: yo soy ¿quién? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, ¿qué le dijo? Levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo enseguida, en aquella misma hora, recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. ¿Y qué más? Y lava. Ahorita el pastor Pablo estaba haciendo alusión al lavamiento del Antiguo Testamento. Y aquí: y lava tus pecados. Recordemos, los sacerdotes tenían que lavarse. Y lava tus pecados, invocando sus nombres. Invocando su nombre. Invocando su nombre. Gloria a Dios. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Y sigue contando lo que sucedió con el llamamiento y el cambio que el Espíritu de Dios obró en la vida. Si usted nota, en el capítulo 9 dice que fue bautizado, y aquí dice: levántate y bautízate invocando su nombre, o sea, el nombre de Jesús. Y por eso, fundamentados en la doctrina apostólica, en el fundamento de apóstoles y profetas, es que vemos en Hechos 2:38 al apóstol Pedro bautizando como a 3,000, no en los títulos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor les abrió el entendimiento
para que comprendieran las Escrituras. Y a quienes el Señor nos ha abierto el entendimiento, pudimos entender que el bautismo es en el nombre del Señor Jesús, y por eso nos bautizamos en el nombre del Señor Jesús. En la casa de Cornelio se bautizaron los gentiles en el nombre del Señor Jesús. Y en Hechos 19 se bautizaron los que habían sido bautizados por Juan en el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Es una bendición o no estar seguros de que hemos sido bautizados en el verdadero Dios? Hermano, esto es supremamente importante, porque por ahí se levantan algunos que dicen que bautizan por los muertos, por todos los muertos que pasaron de su familia, y que entonces cualquier cantidad de fábulas humanas que se inventan. Pero nosotros no hemos sido bautizados por los muertos, sino hemos sido bautizados porque hemos entendido el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y somos bautizados en el nombre del Señor Jesús. Se cierra entonces la puerta del Antiguo Testamento con la circuncisión y se abre la puerta del nuevo pacto con el bautismo. La señal del bautismo es el nuevo pacto, es la señal del nuevo pacto. Es cuando usted abre la puerta y entonces se hace partícipe del nuevo pacto, de las promesas que el Señor tiene para nosotros como hijos, que hemos entendido que solo hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo para poder ser salvos. Entonces no tenemos que andar buscando tampoco, como dicen algunos, venga, yo le busco su descendencia. ¿Cuál es su apellido? ¿Su apellido es Martín? Ah, bueno, entonces usted desciende de un hebreo, usted desciende por allá de un judío, y entonces ahora usted también es cundijudío, Santander judío. No, hemos entendido que una cosa era el antiguo pacto y ahora otra cosa es el nuevo pacto. Esto lo sustenta en Colosenses capítulo 2, versículo 11 y 12. Se cierra la puerta, eso era para ellos y ahora para nosotros. Colosenses capítulo 2, verso 11 y 12. Dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Dice el otro texto: sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también circuncidados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó. Amén. ¿Se dan cuenta cómo es de importante? ¿Se dan cuenta? No tenemos que ir a buscar nuestra nacionalidad por allá, que descendemos de ellos, y para ir y añadirnos a un pueblo, sino que a través del bautismo el Señor nos ha dado un nuevo pacto, y es la circuncisión para nosotros ahora en este tiempo. Estamos en el verdadero Dios y la vida eterna. Capítulo 13, verso 15 de ahí de Colosenses. ¿Cómo estamos justificando, sustentando bíblicamente con estos textos que nosotros ya no somos parte de ese pueblo, sino que el Señor nos ha hecho más bien la esposa, la amada del Cordero? Dice Colosenses capítulo 13, verso 15: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándolo en la cruz, y despojándonos a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es decir, se estaba buscando algo que fuera necesario para la justificación. Ellos nos tenían a nosotros como inmundos, nosotros no éramos parte de ese pacto, pero el Señor nos despojó de la acta de decretos que había contra nosotros, y ahora el Señor ha creado de esta cantidad de gentiles un pueblo santo. Quiero decirles rápidamente algunos beneficios del bautismo. Gálatas capítulo 3, verso 24 al 27. ¿Qué beneficios? Bueno, usted se bautizó y ¿qué? Abrió la puerta del nuevo pacto. Ahora usted es hijo de Dios y se inscribió su nombre en el libro de la vida. Dice:
De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Siguiente texto. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido ¿qué? Bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el Señor nos cubrió con un manto de misericordia, y si tal vez habían ayos que nos podían señalar, es que usted hizo esto, es que usted hizo aquello, es que el Señor nos quita toda culpabilidad y nos ha cubierto con un manto de gracia, y ahora estamos justificados por la fe, revestidos de Cristo. Romanos capítulo 6, verso 1 al 3. Esto es algo hermoso. Entender el bautismo nos ayuda a no abusar de la gracia, de la superabundante, de la exagerada, de la infinita, de la incontable, de la insondable gracia de Dios. Entender el bautismo, escuche bien, nos ayuda a no abusar de la gracia de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Gloria a Dios. Eso quiere decir que nosotros no tenemos que estar pidiendo de gracia en gracia, de misericordia. Señor, perdóname, otra vez pequé. Señor, nuevamente cometí un pecado. Otra vez, Señor, perdóname, tú que eres tan bueno. En estos días escuchábamos en un mensaje: yo peco porque como yo sé que Dios es tan bueno, como yo sé que Dios me perdona, entonces yo igual sigo pecando. Pero nosotros no perseguimos, no seguimos, no perseveramos en el pecado, sino que hemos entendido que ya no tenemos que presentar un sacrificio cada vez que cometemos un error, cada vez que cometemos un pecado, sino que el Señor ha hecho un sacrificio perfecto, y a través del lavamiento de las aguas nos ha limpiado de una vez por todas. Por eso no tenemos que abusar de la gracia de Dios. Y por último, hermano, quiero decirles uno de los beneficios que genera el ser bautizados. Nos une a nosotros como una iglesia. Nos une a nosotros en un solo cuerpo. Aleluya. Nos une a nosotros en la unidad del Espíritu. Primera a los Corintios capítulo 12, verso 13. Nos muestra cómo nosotros somos uno solo en Cristo Jesús. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos los que se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, hermano, usted no menosprecie al que tiene al lado. No, es que este hermanito, yo casi no lo saludo porque es que lo mastico, pero no me lo paso. Yo me he dado cuenta que a veces hay dos hermanos aquí al lado del pastor, aquí él es el pastor y yo soy un hermano, y llega otro hermano y saluda al pastor: Dios lo bendiga, y uno ahí parado. Y se van y el pastor lo saludaron, y al hermano que está al lado no fue bautizado en el mismo nombre, no hace parte del mismo cuerpo. Tenemos todos, hermano Pedro, Dios lo bendiga, me alegra saludarlo, pastor. Hermana Claudia, qué bendición, usted también es parte del cuerpo de Cristo. Hermano Alirio y hermana Dayana, no le voy a cortar la cara, porque todos somos hijos de un mismo Dios y hemos sido bautizados y hacemos todos parte de un mismo cuerpo. Fuerte ese aplauso al Señor. Yo creo que ustedes han notado, hermanos, hermanos, algo que yo lo he visto con mis propios ojos, y usted también, que tiene el Espíritu de Dios, lo ha percibido. Cuando hay bautismos, uno ve a los hermanos ahí que se van a bautizar y los ve se van a bautizar, pero los ve diferente cuando se han bautizado. En un momentico, en 5 o 10 minuticos, uno ve una gracia especial diferente en ellos. Amén, amén. Porque empiezan a formar parte del cuerpo de Cristo. Y usted lo ha notado, ¿verdad que sí? Amén. Y le quiero decir esto: la vida cristiana
se desarrolla en 2 etapas y con esto termino. Uno, de que escucha la palabra, pasando por el arrepentimiento, el bautismo y el recibimiento del Espíritu Santo. Esa es la primera etapa. Gloria a Dios por los hermanos que han sido llamados al arrepentimiento, por los hermanos que han sido bautizados y por los hermanos que tienen la experiencia de recibir el sello del Espíritu Santo. Esa es la primera etapa, pero la segunda es que de ahí en adelante debe perseverar hasta el fin. Si una persona se bautiza pero no persevera, está pisoteando la sangre de Cristo, dice la palabra de Dios. Se ha vuelto, y estábamos mirando el versículo que es comparado con el perro que vomita y da una vuelta y vuelve y se come lo que había vomitado. Pero dice la palabra de Dios en San Mateo 24, del 1 al 12, de la siguiente manera. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto, todos estos edificios? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Leímos en San Marcos 16:16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Alguien podría interpretar: lo importante es que yo me bautice y viva como viva, ya yo fui bautizado, ya soy salvo. No, señor, porque le falta la otra parte, que es el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos han comenzado y no han perseverado? ¿Cuántos usted conoce que se bautizaron y no han perseverado? Lamentablemente, ellos se volvieron del santo mandamiento que les fue dado y sus vidas ahora están en un terrible peligro. Este es un tiempo de mucho cuidado, este es un tiempo muy peligroso, pero nosotros tenemos al Dios omnipotente que nos cuida y que ha sembrado en nuestro corazón el firme propósito: el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos estamos con la idea de perseverar hasta el fin? ¿Cuántos en verdad? Si usted de verdad quiere ser fiel cristiano y quiere perseverar hasta el fin, levante su mano conmigo, como señal que usted quiere perseverar, que quiere estar listico, listica. Invito a los amigos que están aquí, ojalá propongan en su corazón también a prepararse y a estar listos para cuando el Señor venga. Vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios, porque recuerde, ¿cuándo lo llamó el Señor al arrepentimiento? ¿Cuándo se bautizó usted en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados? ¿Cuándo recibió el sello del Espíritu Santo? Y si no, pídalo al Señor, porque se lo puede dar ahora. Pero ante todo, pidámosle al Señor que nos ayude para perseverar hasta el fin, porque la promesa es: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Vamos a orar, hermano. Levante su mano conmigo como señal que queremos perseverar hasta el fin. Vamos a invocar el santo nombre.